CNII Construyendo Igualdad. 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 Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan a través de esta transmisión en Facebook Live del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Queremos darles la bienvenida y el gusto de que nos acompañen en este día 1 de octubre, Día Internacional del Adulto Mayor. Queríamos, y no podíamos hacer otra cosa, que conmemorar este día con un espacio de discusión y de debate con interesantes e importantes expertas en el tema, que vamos a hablar sobre las políticas públicas de cuidado y de protección para las personas adultas mayores para esta época de pandemia y de pospandemia. Esto, insisto, lo realizamos para conmemorar este día con nuestros adultos y adultas mayores en el país. Vamos a tener 3 expertas internacionales, Zulma Sosa, Adriana Rovira y Susana Tito, quienes ya vamos a presentarlas en unos minutos más. Yo quisiera agradecer su presencia
Nosotros, una institución, como responsables de asegurar el pleno ejercicio de derechos, igualdad y no discriminación de los diferentes grupos poblacionales, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas adultas mayores. Y en este marco, este consejo, el de igualdad intergeneracional, tiene como esta misión incorporar estos enfoques en la política pública. De allí esta intención de tener este espacio de discusión y de trabajo. Yo quisiera, vamos a compartir este espacio con Grace Vázquez, nuestra comoderadora, quien va a estar en interacción con las personas que nos acompañan a través de las redes sociales y nuestra transmisión en vivo, para que podamos tener este diálogo. Asimismo, queremos agradecer al Fondo de Población de Naciones Unidas, quien nos apoya con la interpretación de señas, del lenguaje de señas, y que nos permite ser muchísimo más inclusivos con estos eventos y estas videoconferencias. Como les decía, entonces quisiera dejarles con Grace Vázquez, nuestra directora técnica del Consejo y comoderadora de este evento, para que pueda darnos algunos anuncios. Grace, adelante. Cambio. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en este momento y se están sumando a la plataforma de Facebook Live, @CNII Ecuador. El evento está siendo tuiteado con el hashtag #AdultosMayoresEC, entonces les invitamos también a todas las personas a que lo puedan utilizar. Este evento tendrá una duración de 1 hora 45 minutos, será grabado en su totalidad y quedará disponible en el portal Facebook del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional para aquellas personas que quieran consultarlo. Se invita a todos y a todas a que participen en las redes sociales escribiendo sus preguntas, comentarios y reflexiones. Luego de las intervenciones de los ponentes, vamos a abrir un foro para que puedan los panelistas responder a sus preguntas, por lo que les invitamos a que las compartan con la palabra pregunta en mayúscula. Siempre es un saludo muy cordial a todas aquellas personas que nos están siguiendo y, por supuesto, luego les vamos a dar las menciones del caso. Te doy el paso, Francisco. Muchísimas gracias. Entonces, entremos ya a materia. Y yo quisiera arrancar con la presentación de Zulma Sosa. Con Zulma estuvo en el país el año anterior. Precisamente estábamos trabajando o cómo desarrollar una reflexión que tuvimos con el Ministerio de Finanzas, tuvimos discusiones con la seguridad social, con el sistema de seguridad social, los ministerios, las entidades de planificación del país, precisamente pensando en las políticas de envejecimiento, cómo logramos, yo diría además, la sostenibilidad de la política pública para los adultos mayores de hoy, para los adultos mayores de mañana. Es decir, para nosotros. Yo quisiera dar paso a Grace para que pueda hacer una presentación formal de Zulma, apenas un extracto de su currículum, y para que podamos escucharte, Zulma, seguro vamos a estar atentos a tus exposiciones. Zulma viene desde CELADE, CEPAL, y es una experta en temas de población y de desarrollo. Grace, por favor, presentemos a Zulma para que ella pueda pasar a su exposición. Bienvenida, Zulma. Un gusto siempre tenerte aquí. Zulma es licenciada en Ciencias Matemáticas y Estadísticas por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, con estudios de posgrado en Población y Desarrollo en la Universidad de Chile y CELADE CEPAL. Además, es didáctica en la universitaria en la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una maestría en Estadística en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Nacional de Asunción. Es directora general de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay. En el periodo 2003-2013 fue asesora en sistemas de información de datos sociodemográficos en la Secretaría Técnica de Planificación y el Instituto Nacional de Recursos de la Tierra de Paraguay, y desde el 2018 es asesora regional y coordinadora del área de población y desarrollo CELADE de la División de Población de la CEPAL. Proporciona apoyo sustantivo sobre cuestiones de población a los órganos intergubernamentales de la CEPAL, además de también brindar asistencia técnica a países en asuntos de población y desarrollo, entre
entre ellos sobre el envejecimiento poblacional, la dinámica demográfica, la migración internacional, entre otros. Bienvenida. Muchas gracias, Grace. Muy buenos días a todas, a todos. En especial un saludo a ti, Francisco. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este importante diálogo. Quiero iniciar también mis palabras saludando a mis compañeras panelistas, Mariana, Susana, un gusto compartir con ustedes. Y entregarles el saludo también de nuestro director, Paulo Saad, de la División de Población, CELA de la CEPAL, y por supuesto de nuestra secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, quien a través mío también les acerca un saludo muy especial a todas las personas mayores en el Día Internacional, justamente, que estamos recordando hoy. Y bueno, sin más, y ya para dar inicio a la materia, quiero compartir con ustedes justamente algunas informaciones, también algunas tendencias en términos de la población a nivel regional y su vinculación en cuanto al impacto sobre las políticas públicas. Para ello me voy a apoyar en una presentación y ahí me van a estar apoyando los colegas del consejo como para ir desarrollándola. En ese sentido, siguiente por favor, la presentación que yo les quiero compartir principalmente va a abordar algunos temas relacionados con la realidad o la situación demográfica de América Latina y el Caribe, sus oportunidades y desafíos, y asimismo también voy a referirme de una manera muy breve a la situación de las personas mayores en la región frente al COVID-19 y los impactos justamente que tiene esta crisis sanitaria, económica, social en la que estamos viviendo, en particular en atención a la población adulta mayor, la necesidad de la expansión y mejora de los sistemas de protección social, así también el impacto que se está ya visualizando en términos de las demandas de cuidado, y por último algunas reflexiones que vamos a compartir como para abonar justamente el tema de la discusión. ¿Podemos seguir, por favor? La lámina. Siguiente, por favor. En primer lugar, lo que sí es una realidad absolutamente patente, digamos, en nuestra región, es que está atravesando un periodo de profundo cambio demográfico. Cuando nosotros nos referimos al cambio demográfico o a la transición demográfica, justamente esta transición tiene un impacto muy fuerte sobre el tamaño y el crecimiento de la población. Cuando nos referimos a la población de América Latina, viendo un poco una evolución en el tiempo, observamos que entre 1965 y 1970, aproximadamente la tasa anual en la que crecía la población de la región estaba alrededor de 2.5%. ¿Qué significa eso? Que cada año se iba sumando 2.5% más de población. Sin embargo, esta tasa en la actualidad prácticamente ha descendido a menos de 1%. Es decir, ya el crecimiento es bastante más lento. Y se espera, según las proyecciones y las tendencias, de que a mediados del siglo la población estará creciendo incluso a una tasa cercana a cero, y a partir de finales del 2050 empezará a registrarse incluso también tasas ya negativas. ¿Qué significa eso? Que las proyecciones estiman de que la población va a empezar a decrecer a partir de este periodo. En números absolutos, lo que observamos ahí en el cuadro, vemos que la población regional aumentó casi en un 128% durante el último siglo, pasando de aproximadamente 287 millones de habitantes en 1970 a cerca de 654 millones en 2020. ¿Qué implica eso? Que en los próximos 40 años, si seguimos esta tendencia,
las estimaciones revelan de que este aumento se va a ir reduciendo paulatinamente a llegar incluso a solo 17%, más o menos, 2060, a partir del cual va a empezar a reducirse y hasta estabilizarse alrededor de 680 millones de habitantes. ¿Qué nos muestran, digamos, estos números? Siguiente, por favor. Que si bien el impacto de esta transición demográfica sobre el tamaño y crecimiento de la población es fundamental en términos de la estructura etaria, vemos que otra tendencia importantísima y que nos afecta justamente en el tema actual, por favor, si pueden pasar a la lámina anterior, creo que pasó la anterior. La tendencia estaba mencionando justamente esa, gracias, de que es el envejecimiento de la población y esta tendencia al envejecimiento poblacional justamente es producto de esta interacción que ha habido en el descenso del promedio de hijos por mujer, lo que llamamos tasa global de fecundidad, y el aumento de la esperanza de vida. ¿Qué es lo que observamos? Que hay un importante justamente aumento de las personas adultas mayores y entre los que alcanzan edades más avanzadas. El grupo de personas muy mayores, las de 80 años y más, que actualmente representan cerca del 2% de la población total, que llegan a unos 12 millones de personas aproximadamente, va a empezar a incrementarse muy rápidamente y se proyecta que incluso llegará a unos 41 millones en los próximos 30 años. Esta es una tendencia entonces en la que ya están entrando la mayoría de los países de la región y con lo cual algunos incluso ya están en una etapa más avanzada, como los casos de Uruguay, Cuba, Chile, que también está entrando en ese proceso, Argentina, entre otros. Ahora bien, siguiente, por favor. Esta tendencia al envejecimiento poblacional obviamente también va acompañada de, digamos, impactos en términos de las características de la población. Una de las comorbilidades que sabemos padecen principalmente las personas mayores es que aumentan digamos, las posibilidades o hay una mayor probabilidad de discapacidad. Estas cifras que vemos aquí justamente son cifras muy recientes de los últimos censos realizados en más o menos 3 países que serían Colombia, Perú y Guatemala. ¿Y qué es lo que observamos? Que las tasas justamente de discapacidad aumentan paulatinamente con la edad. Mientras en el grupo de 60 años y más rondan los 13-14% en la mayoría de los países la tasa de discapacidad, en el caso de las personas de 80 años y más incluso llegan a cifras bastante alarmantes, como en el caso de Perú, que superan el 50%. Obviamente que estas características de la población adulta mayor también impactan de una manera muy significativa en el riesgo de agravamiento, incluso muertes por COVID en este grupo poblacional. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que observamos? Justamente de que según las cifras que si bien son aún preliminares y todavía incompletas, por decir así, porque sabemos que la pandemia está en pleno proceso, hemos observado que entre casi un 60 a 84% de fallecidos en los países de América Latina justamente son personas mayores de 60 años. Si bien, como mencioné, estas cifras están todavía en proceso de desarrollo, consideramos nosotros que como demógrafos, digamos, estudiosos de las tendencias poblacionales, y esperamos, ¿verdad?, que el número de muertes por COVID-19 no tenga una capacidad como para cambiar de manera muy significativa las tendencias demográficas, como justamente el envejecimiento poblacional o el aumento poblacional con tasas decrecientes.
Entre tanto, estos efectos obviamente serán observados comportamientos demográficos más coyunturales. Pero lo que sí es cierto es que hay un impacto que justamente tenemos que evaluarlo y analizarlo ya con la mirada de una política pública que atienda justamente este impacto. Siguiente, por favor. También es claro que la existencia previa de enfermedades crónicas y múltiples morbilidades que principalmente sabemos también afectan al grupo de personas mayores es otro de los factores de riesgo. En ese sentido, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, cáncer, etcétera, han sido y están siendo identificadas como las de mayor riesgo ante el virus. Y también existen altas prevalencias, sabemos la existencia de altas prevalencias de enfermedades no transmisibles entre las personas mayores, que los vuelven justamente aún más vulnerables ante el COVID. Aproximadamente, de acuerdo a las últimas cifras que manejamos desde la OPS, cerca de un cuarto a un tercio de las personas de 60 años y más tienen diagnosticada al menos una enfermedad cardiovascular. Y entre un 11-45% aproximadamente, que es el promedio regional, digamos, estarían registrando algún tipo de enfermedades relacionadas con la diabetes. Esta situación, digamos, epidemiológica y de comorbilidades que afectan especialmente a este grupo poblacional, claramente van a tener y ya tienen un impacto sumamente importante en términos de la necesidad de avanzar hacia una expansión y mejora de los sistemas de protección social. Siguiente, por favor. En este sentido, en América Latina sabemos que la ampliación del acceso a los sistemas de protección social sigue siendo un asunto pendiente. América Latina es una región caracterizada por una enorme desigualdad en términos de distribución de ingresos, y ello también se refleja en varias dimensiones del desarrollo. Fenómenos al que los sistemas de protección social obviamente no son ajenos. La necesidad y la importancia de ampliar el acceso a los sistemas de protección social efectivamente se han reconocido en varios instrumentos internacionales. Aquí se mencionan solo algunas de ellas a nivel nacional, como la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Carta de San José, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, los ODS, la reciente Declaración de Asunción, etc. Es decir, marcos internacionales realmente existen y simplemente ya hay que avanzar hacia la acción. Y en el escenario actual, debido al impacto bastante devastador que está teniendo el COVID a nivel social y económico, claramente se ha agudizado la necesidad de dar una respuesta urgente para proteger los derechos humanos y dignidad de las personas. Siguiente, por favor. Entonces está claro que necesitamos avanzar hacia esta expansión y mejora de los sistemas de protección social. Y en lo que respecta a las personas mayores, la adaptación de estos sistemas de protección social se ha visto que implica la integración de al menos 3 pilares básicos, y nos referimos a pilares básicos efectivamente. Por un lado, las pensiones; por otro lado, la atención básica de salud y los servicios sociales para la autonomía. Los dos primeros pilares, tanto la de pensiones como la de atención básica de salud, corresponden a mínimos sociales que debieran estar garantizadas de una manera directa a partir del Estado. En cuanto a los servicios sociales para la atención de la autonomía, allí sí sabemos que operan o estarían operando otros planes de prevención y la reparación que deben asumirse como una responsabilidad pública. Veamos ahora cómo estamos en términos generales a través de unos indicadores muy sucintos que voy a compartir con ustedes, que hacen relación a la situación en cuanto a estos 3 pilares básicos. Siguiente, por favor. En cuanto a las pensiones, ¿qué es lo que observamos? De acuerdo a las últimas cifras disponibles desde la CEPAL en la región, es que pese a los avances de cobertura de los sistemas de pensiones entre 2002 y 2017, todavía mantenemos altos niveles de desprotección social.
Los indicadores de cobertura y suficiencia que se presentan acá de las prestaciones de sistemas de pensión en la región muestran que si bien ha ido aumentando en los últimos años la cobertura, las desigualdades y la desprotección siguen siendo muy elevadas. De acuerdo a las últimas cifras del 2017, observamos que solo el 48% aproximadamente de la población económicamente activa de 15 años o más en el estrato de ingreso medio-bajo estaba afiliada o cotizaba a un sistema de pensión. Pero cuando observamos que la cobertura en los estratos medios e intermedios, esta llega al 60% y a solo 70% en los estratos medio altos. Por supuesto, en los más bajos todavía más elevado. Esto nos muestra justamente esta enorme desigualdad en términos de la cobertura que persiste en la población. Siguiente, por favor. En cuanto a las debilidades de los sistemas de salud, también es conocido que nuestra región se caracteriza por enormes inequidades preexistentes, ¿verdad? No solo en términos del financiamiento, ya que contamos con sistemas de salud subfinanciados, segmentados y fragmentados, en donde justamente la cobertura y el acceso a los servicios de salud integrales y de calidad presentan aún desafíos pendientes. Y en este sentido, el envejecimiento poblacional en sí urge justamente adecuar las acciones a este nuevo perfil epidemiológico adoptado a la estructura etaria envejecida. Y ni hablar con el COVID, ¿verdad? Donde se ha reactivado esta discusión sobre la adecuación del sistema de salud para brindar acceso con amplia cobertura y no solo para atender a los enfermos crónicos, sino también a aquellos que se infectan con el virus, causando su muerte temprana. Al respecto, siguiente, por favor, como una muestra de las debilidades que afectan a nuestros sistemas de salud a nivel regional, observamos aquí este gráfico en términos de la debilidad observada en cuanto a la rectoría de las autoridades de salud y en algunas funciones esenciales de salud pública, como es el relacionado al gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto y el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud. Estas son cifras también actuales, digamos las más actuales, publicadas por la OPS. ¿Y qué es lo que observamos? Que los países en general, digamos, en términos de financiamiento, se encuentran en este cuadrante superior izquierdo, en que el gasto público en salud es extremadamente bajo, rondando alrededor del 3.7% del PIB, mientras que el gasto de bolsillo es muy elevado. Solo unos pocos países presentan cifras financiadas de financiamiento cercanas a la de los países de la OCDE. Entonces, ¿qué observamos? Que en promedio los hogares de la región deben cubrir más de un tercio del financiamiento de la atención en salud con pagos directos de bolsillo, cerca del 34%, alrededor de unos 95 millones de personas realizan gastos catastróficos en salud y casi 12 millones de personas se empobrecen debido a estos gastos. Es decir, aquí tenemos también enormes desafíos aún en términos de las políticas públicas y de mejoramiento del financiamiento del sistema de salud. Siguiente, por favor. En cuanto al tema de especial atención también y justamente central en este diálogo, es el que se refiere a las demandas de cuidado de las personas. ¿Y qué es lo que hemos estado observando? Con relación al envejecimiento poblacional que está afectando y afecta, digamos, a la mayoría de los países, es que se prevé un fuerte incremento de justamente las demandas de cuidados. Esta reducción que comentaba yo de las tasas de fecundidad también entrañan una modificación en términos de quiénes serían los potenciales cuidadores o las potenciales cuidadoras en el futuro. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el aumento de la esperanza de vida, por un lado, la etapa de vejez se prolonga. Por otro lado, que observamos que las familias son justamente en quienes recaen principalmente en la mayor responsabilidad de cuidado y en este
En este sentido, las mujeres resultan aún más afectadas porque son y serán las que mayor atención necesitarán durante la vejez. En términos de este cambio demográfico, vemos que en el total de personas que requerirán mayor atención, entonces habrá un desplazamiento progresivo desde la población infantil hacia la población de edad avanzada. Y en cuanto a la oferta, la reducción de este número de personas en edad de trabajar, por otro lado, va a implicar una disminución de la proporción de posibles personas cuidadoras en relación con quienes requieren cuidados. Siguiente, por favor. Cuando nosotros decimos que esta responsabilidad de cuidado todavía está recayendo principalmente sobre las familias y los hogares, solo a modo de ilustración, presentamos aquí algunos resultados de un estudio que se realizó recientemente en Chile sobre el total de población de 60 años y más en situación de dependencia, en donde un 80% respondió, digamos, que cuenta con una persona cuidadora que vive en el mismo hogar. Es decir, 8 de cada 10 casos son cuidadores, miembros del hogar. En un 34% cuentan con una persona cuidadora fuera del hogar, además de un familiar, y cerca del 16% recibe cuidados exclusivamente fuera del hogar. Solo un 4% declaró que no cuenta con ayuda de terceros para su cuidado. ¿Qué implica esto? Que, por un lado, pone de relieve la carga de trabajo que recaería principalmente sobre los hogares ante los aumentos de población dependiente. Esto hace, obviamente, que urge un debate sobre la provisión de estos cuidados fuera de los hogares y la necesidad de diseñar políticas de cuidado para las personas mayores. Nuestra región, como dijimos, se caracteriza todavía por una enorme desigualdad, una injusta organización social de los cuidados y las responsabilidades de cuidados que se distribuyen todavía de una manera muy desigual, sabemos que responden a un modelo también familiar, con una participación limitada del Estado y a su vez una oferta limitada del mercado. Entonces, definitivamente, siguiente, por favor, necesitamos evaluar y sobre todo a la luz de la pandemia que claramente nos ha venido a evidenciar de forma inédita la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las economías en la región. Definitivamente sabemos y hemos corroborado con las cifras que hay una excesiva carga de cuidados de las mujeres. Los estados siguen transfiriendo, como dijimos, esta responsabilidad a los hogares y este incremento de la demanda de cuidado está ocurriendo en un contexto en que la capacidad de las familias en brindar este tipo de ayuda se va debilitando. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de reflexiones generales, digamos, que quisiera dejar un poco en la mesa y para luego también tener oportunidad de compartir algunas ideas al respecto. ¿Qué es lo que observamos? Que la pandemia ha puesto al descubierto no solo las limitaciones estructurales del modelo económico vigente. ¿Qué es lo que observamos también? Que han habido, se mantienen y se agudizan fallas e ineficiencias de los sistemas de protección social y de los regímenes de bienestar en general. En este sentido, para dar respuesta en particular a la crisis de cuidado generada por la pandemia, necesitamos asegurar que los servicios de cuidado sean considerados prioritarios en la garantía de los derechos humanos de las personas, la creación de empleo y a su vez como motor de recuperación post-pandemia. Estos beneficios del sistema integral de cuidados de personas mayores, tales como la reducción de hospitalizaciones, por ejemplo, y optimizaciones de inversión en salud, son de particular relevancia en el contexto actual. Siguiente, por favor. Por tanto, la protección social es una política central para la reducción de las desigualdades y va a ser crucial consolidar estos sistemas de protección social, ojalá universales, que incluyan
la salud universal basado en enfoques de derecho, que se desarrollen estrategias de inclusión laboral en el periodo de la recuperación y que nos permitan también avanzar hacia el trabajo decente, fomentar la corresponsabilidad de cuidados entre el Estado, el mercado, la familia y lo que mencionamos, avanzar hacia este acceso universal de la protección social y por supuesto es imprescindible proteger las condiciones de vida de las personas mayores y toda la población. Para finalizar, quiero dejarles este mensaje en que la recuperación del COVID, veámoslo como una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva, equitativa y amigable, que fomente el envejecimiento saludable y los derechos humanos y la dignidad de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zulma, por tus aportes siempre interesantes con varios datos y varios análisis. Ya podremos revisarlo con mayor detalle en la parte de las preguntas de nuestro público. Yo quisiera dar paso ahora a Adriana Rovira. Ella es una experta en derechos humanos. Ella tiene un trabajo desarrollado en términos de políticas públicas en el campo del envejecimiento y de la vejez. Ha trabajado y ha colaborado con gobiernos, así es que ha estado en la promulgación de las políticas públicas. Y yo quisiera darle paso a ella, pero no sin antes darle a Grace el paso para que pueda hacer algunos anuncios de lo que ocurre en redes sociales y de la presentación formal de Adriana. Así es que Grace, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Francisco. También agradecerles muchísimo a los compañeros de Pedro Carbo, de Tulcán, de Chordelec, de Balsar, de Novol, de Azogues, de Playas, de Imbabura, de Limón Indanza, de Esmeraldas, de Sucúa, de Salcedo, de Quilanga, de Lomas de Sargentillo, de Machala, de El Pan, de Chandía, de Olmedo, de Paute, de Muisne, de Atacames, de Morona, Santiago, de Santa Lucía, de San Miguel de los Bancos, que nos están acompañando. También agradecer muchísimo y reconocer la participación de los representantes de los consejos consultivos de adultos mayores que están también conectados desde distintas partes del país. Está el presidente del Consejo Consultivo Nacional de Adultos Mayores, que además acogió en su casa a varias otras personas adultas mayores para que puedan hacer el seguimiento de esta transmisión. También queremos hacer un reconocimiento a los compañeros de la Defensoría Pública, del Ministerio de Salud Pública, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional y los consejos cantonales de protección de derechos y de las juntas cantonales que nos están siguiendo, y también a los compañeros del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de varios cooperantes del ministerio que también están siguiendo este evento y que están muy atentos a las intervenciones de los ponentes, ya que consideran que puede ser fundamental también para el trabajo que realizan. Y tenemos saludos también desde Costa Rica, desde Uruguay y desde México. Así que muchísimas gracias a nuestros ponentes y les invitamos, por favor, a los participantes que están en las redes sociales que continúen haciendo sus preguntas y sus observaciones que luego las compartiremos con los panelistas. Darle en este momento la bienvenida a Adriana Rovira. Ella es experta en derechos humanos y políticas públicas en el campo de envejecimiento y la vejez. Es licenciada en psicología, magíster en psicología social y está haciendo un doctorado en psicología por la Universidad de la República de Uruguay. Docente e investigadora de la Universidad de la República en Derechos Humanos, Participación Política y Cuidados en el campo del envejecimiento. Fue directora nacional del Instituto de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de José Mujica y durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Participó en la comisión de expertos ante la OEA que redactó la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, diseñó y puso en funcionamiento el programa Red Nacional de Personas Mayores en Uruguay, que recibió un reconocimiento especial otorgado por la Organización de los Estados Americanos, y además en la edición séptima del Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2019. Adelante, Adriana, qué gusto por compartir contigo este espacio. Bueno, un placer y gracias por la invitación. Saludar a todas las personas que están del otro lado siguiendo el evento y también a mis compañeras con las que tengo el gusto de hoy participar. Muchas gracias a Francisco por la invitación y por
habilitar también este tipo de espacios en el diálogo con la ciudadanía, con la población, con las personas organizadas. Parece que eso es parte de un ejercicio democrático que es fundamental. Hoy es un día muy especial porque es el día en el cual desde hace ya más de una década se viene visualizando o tomando como eje a nivel mundial la importancia que los temas de derechos humanos vinculados a las personas mayores tengan un día de reconocimiento para generar sensibilización y también visualizar la importancia que tienen en la agenda global. Así que me parece relevante también contar con eventos de estas características los 1 de octubre, así que bienvenido. Voy a tratar de complementar que más que una presentación intenta hacer algunas, podríamos decir, algunas inquietudes o algunos pensamientos, algunas líneas que se podrían poner a debate en los marcos actuales en relación a la pandemia y las personas mayores en la región, pero también en el mundo. Voy a tratar de establecer algunas líneas complementarias a lo planteado de excelente forma por Zulma Sosa, ya que me parece que fueron muy claras sus apreciaciones y también la ubicación del tema a nivel demográfico, a nivel de la agenda regional, por lo cual voy a tratar de presentar otras aristas al tema. Me parece fundamental abrir una interrogante esto de lo de post-pandemia. Creo que estamos atravesando una nueva organización en la gestión de los temas vinculados a salud, cuidados, al welfare social, que no sé si va a haber alguna cuestión vinculada a esto de la pospandemia. Probablemente en el mediano o en el corto plazo asistamos a la acción de encontrar el logro de la vacuna que permita dar respuesta al virus que genera la enfermedad de COVID-19. Pero no sé si en realidad vamos a estar en condiciones de poder pensar que va a existir un mundo post-pandemia. Creo que el control epidemiológico de este virus no necesariamente va a generar una vuelta a un orden social, político, de política pública, de administración de la salud, similar a lo que estaba planteado antes, incluso a relaciones laborales. Creo que de alguna manera también el COVID ha impactado en las relaciones laborales, en las estructuras de intercambio en materia de empleo y que va a haber que observar de manera muy estratégica y muy clara qué impactos va a tener estas nuevas formas a futuro, que creo que es muy difícil que podamos hablar de un mundo post-pandemia, más bien de lógicas nuevas instaladas en estos procesos actuales de administración, no solo de los temas sanitarios, sino también de temas sociales y políticos. No hay que olvidar que desde la instalación de la emergencia sanitaria por la OMS el 11 de marzo de este año, se generaron cambios en los procesos de reivindicación social, en los procesos de lucha, en los procesos de llevar agenda por parte de las organizaciones y la ciudadanía a nivel global. Y creo que ese es un tema que va a ser yo creo que de poco margen, o que habrá que ver cuáles son los márgenes posibles de transformación. Quería arrancar con el tema, voy a tratar de estar atenta a la hora, pero quería arrancar con allá por Francia en 1832, cuando se empieza a trabajar el tema de lo que fue la pandemia de cólera en ese momento. En realidad, Rabinow plantea un análisis muy exhaustivo sobre el tratamiento biológico de las poblaciones en relación a la pandemia de cólera en 1832 en Francia, cuando por primera vez esto genera un quiebre, por primera vez los temas vinculados a las epidemias dejan de ser tratados por temas a nivel territorial, geográfico, para ser pensados
a partir de las condiciones sociales en las cuales las personas construían sus vidas y sus existencias. Eso provoca ese quiebre que genera un antes y un después en el mundo, y creo que hoy, como decía muy bien Zulma, no es posible pensar la gestión epidemiológica y sanitaria del COVID-19 si no lo incorporamos en marcos de pensar cómo está la región de América Latina y el Caribe, en los marcos de las construcciones de existencia de sus poblaciones. Esto quiere decir las condiciones sociales, económicas, políticas, civiles, el contacto y el vínculo con la política pública, con el rol del Estado, con si los estados son vinculados a procesos de distribución del riesgo social, son estados presentes o son estados que están más ausentes o que dejan más al mercado como un organizador con lógicas muy neoliberales, ya desde la década del 80, no solo liberales, en la administración del riesgo social de las poblaciones. Entonces me parece que ese antes y después es fundamental para pensar casi 2 siglos y medio posteriores, o 2 siglos, casi, yo diría casi 3 siglos posteriores, la situación del COVID hoy y cómo se está actuando. A su vez, en el siglo pasado hubo como 3 ejes sustantivos en la administración de los procesos sanitarios y la gestión de la política pública y el rol de los estados. Una primera línea que tiene que ver con la década del 60, 70, que es coincidente con el desarrollo en materia de lo que hace específicamente a los acuerdos internacionales en materia de protección de derechos humanos, porque si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos es del año 48, es recién en la década del 60 y el 70 que se logra incorporar hacia la mirada no tanto universal, sino hacia grupos específicos que van pautando en realidad también los derechos sociales, económicos y culturales y los derechos también de reconocimiento civiles y políticos. Pero en materia sanitaria hay ahí una primera aproximación a esto del riesgo de las poblaciones en materia de salud y ciertas estrategias sobre la administración de la salud como defensa civil. Eso me parece que también genera un antes y un después y marca hoy cómo venimos trabajando el tema de la pandemia por parte de los estados. Hay un segundo momento en la década del 80 con las oleadas migratorias y también ahí con ciertos elementos emergentes a cierta línea humanitarista en materia de política pública, que también marca una línea de pensar la salud como temas globales, ya no vinculado a la administración de los estados, sino como esta cuestión de los aspectos sanitarios generan estructuras globales de respuesta. El mundo está implicado en respuestas que comprometen a nivel de un orden mundial. Para terminar, ya entrado el siglo XXI, ahí con lo que es los atentados del 11S, en todo lo que es el ingreso de las TICs, las nuevas tecnologías y el reforzamiento que hace a, podríamos decir, las medidas de vigilancia de los órdenes sanitaristas del mundo y también los programas que hacen a los contralores y vigilancias de los componentes de riesgo político, pero también de riesgo sanitario del mundo. Con esta introducción lo que quiero decir es que no podemos pensar la situación actual del mundo, de la pandemia que se define en 2020, como una situación extraordinaria. Es parte de una lógica, de un progreso de lógica sanitaria y política que el mundo viene desarrollando hace casi 3 siglos y que tiene que ver específicamente en cómo se piensa el rol del Estado, la política pública, pero también la gestión de los cuerpos y de las personas dentro de esta categoría llamada poblaciones. En ese marco, ¿qué lugar ocupan las personas mayores? Bueno, las personas mayores son un grupo que empieza a ser identificado como de importancia a nivel social en el siglo XX, tiene que ver no solamente por, como decía Zulma,
porque empieza a aumentar poblacionalmente a nivel demográfico la importancia de las personas mayores, deja de ser el envejecimiento una situación individual para ser en realidad un envejecimiento de la sociedad, es un fenómeno global. Pero también se genera un proceso de lo que es en realidad la prolongación de la vida como un fenómeno biológico, pero también como un fenómeno político que empieza a interpelar a las sociedades. Por eso es que está tan en discusión los sistemas de seguridad social, si son en realidad posibles de sostener por parte de los estados, los costos que esto implica, los sistemas de salud. Y en el siglo XXI también se incorpora en esa tríada del bienestar social en la vejez y la administración del riesgo a nivel social, específicamente del grupo de las personas mayores, lo que tiene que ver con los sistemas de cuidado, de protección a nivel de los cuidados. Creo que esta tríada de estos tres componentes generan también un desafío para ubicar a las personas mayores en el marco de la pandemia. Los estados de América Latina, la pandemia permite observar las grandes debilidades que han tenido. Creo que si bien ha habido un enorme avance en las primeras décadas del siglo XXI, en ampliar la protección de derechos, en generar mecanismos de reconocimiento, como la propia Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, en lo que tiene que ver, como decía Zulma, en el Consenso de Montevideo, en la Agenda 2030. Sin embargo, los estados se han visto con enormes problemas en administrar la gestión de lo que tiene que ver con los procesos estructurales enormes de desigualdad económica, social y política que presenta la región. Las personas mayores no son un grupo privilegiado en la región, pertenecen a un grupo de población que logra la prolongación de la vida, que a diferencia de estados como los europeos, el mayor desigualdad y el mayor desprotección, donde las personas ven el aumento de la esperanza de vida, el aumento de la longevidad, pero no solamente en la combinación de la presencia de enfermedades crónicas y también con la comorbilidad de varias enfermedades crónicas, sino a la vez en situaciones de enorme desigualdad y de riesgo vital que presentan muchas complejidades para poder generar de manera individual la autogestión de esos riesgos. Y estados que cada vez entran más en discusión si deben o no comprometerse en la administración de estas desigualdades y en generar procesos de, digamos, de acceso y de protección en materia de derechos para las personas mayores. Eso por un lado, el COVID presenta esto, nos muestra esto, las desigualdades ya estaban planteadas, se venía trabajando en un marco de ampliación de agenda, en visualización, pero con algunas dificultades en que los estados pudieran cambiar radicalmente las acciones, porque venimos en estados donde presentan ciertas dificultades y ciertos, podríamos decir, restricciones en el avance del mercado y en el avance de lógicas globales neoliberales de los mercados que se vienen imponiendo la administración de lo que hace el bienestar social, que importa la trayectoria individual, importa la autogestión del riesgo, importa cómo me vinculo yo con el empleo, en el marco de mi curso de vida, cómo me vinculo yo con mi proceso educativo y a partir de ahí cómo puedo yo autogestionar mi riesgo vital. Los estados cada vez presentan más dificultades en este aspecto. Entonces la desigualdad lo que hace es desnudar estos procesos, presentar esto de manera más descarnada. Las debilidades en materia de protección social, las debilidades en materia de los sistemas de salud y también las enormes dificultades de una agenda en materia de cuidados que era muy incipiente, porque mayormente los cuidados
se vienen resolviendo en la región a partir de una distribución de podríamos decir, del trabajo no remunerado sostenidos en las familias y fundamentalmente en las mujeres de esas familias. Pero también la pandemia nos muestra otros tipos de aspectos que son más bien de orden político, que hace a los regímenes de reconocimiento de las personas mayores. Cómo se distribuyen lo que varios autores vienen, y acá quiero citar a Didier Fassin en esto de las economías morales. ¿Cuáles son los afectos, los valores que las sociedades movilizan en torno al reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho y que por tanto a nivel social y colectivo se debe administrar sus situaciones de desigualdad, de riesgo y de reconocimiento? Creo que la pandemia también nos muestra cómo de alguna manera todavía no ha terminado de instalarse un debate importante en materia de reconocimiento de derechos de las personas mayores, que son en realidad también sujetos que requieren el compromiso y el esfuerzo de todas las sociedades y también un rol activo por parte de los estados. Tenemos estados que se van retirando cada vez más en este último tiempo en sus roles en materia de distribuidores del bienestar social y que de alguna manera empiezan a interpelar al envejecimiento, esto ayudado por agendas también a nivel internacional, empiezan a interpelar al envejecimiento en el impacto que tienen las economías y en las posibilidades que tienen los estados para administrar estos temas. Entonces me parece que esto es un elemento sustantivo, no solamente la pandemia desnuda las dificultades reales de los estados en materia de política pública, sino que también nos muestra los enormes todavía paradigmas deficitarios, prejuiciosos que hay en relación al envejecimiento en la administración de economías morales que hacen a esto, a los valores y a los afectos que entre todos compartimos y distribuimos en la manera que tenemos de pensar y de ubicar los derechos de las personas mayores. Creo que lo que queda para adelante es trabajar fuertemente en que las personas mayores son sujetos de derecho humano, son sujetos de reconocimiento de derecho humano, y que esto implica un enorme debate y compromiso por parte de los estados para asumir que las personas mayores puedan envejecer en dignidad. Primero, tener derecho al envejecimiento, como también no solo etapa de vida, sino como prolongación de la existencia. Algo que hoy no es universal para todas las personas. Mayormente podríamos decir que los países europeos tienen una esperanza de vida casi a la expectativa diferencial de una década en relación a América Latina, mientras la expectativa de vida en Europa ronda los 88 años en promedio, en América Latina en promedio ronda los 78 años, que sí hay excepcionalidades, como planteaba Zulma. Pero en África, por ejemplo, la esperanza de vida ronda los 68 años, con países que vienen muy en rezago, que incluso son elementos que hay que debatir en esto, cómo por continente hay una diferencia en el derecho a la prolongación de la existencia. Pero inmediatamente nos debemos interpelar en que la prolongación de la existencia tiene sentido si esa existencia se da en condiciones de dignidad. Y para esto requiere una sociedad que pueda administrar economías afectivas de reconocimiento de las personas mayores como sujetos humanos que tienen que ser protegidos a lo largo del curso de vida, pero fundamentalmente en la situación de envejecimiento. Fundamentalmente también en esos colectivos que presentan desigualdades estructurales que afectan las condiciones de dignidad de la vejez. Por ejemplo, las mujeres, los grupos indígenas, los grupos vinculados a colectivos de diversidad sexual, lo que hace específicamente a contextos territoriales, los que están alejados de las políticas públicas o de los organismos a nivel del Estado, los que viven en territorios en situaciones de precarización en materia de igualdad y de democracia y en sistemas precarios políticos.
todo eso hace a elementos que tenemos que resolver para lo que viene, para los años próximos, que si quieren llamar esto de lo post-pandemia, pero que yo discrepo en esa línea porque creo que ya ha instalado una situación muy compleja en estas administraciones, se nos presentan como desafíos a futuro. Bueno, tratando de cumplir con el tiempo, voy a dejar por acá, para ser bien estricta, dejarle la palabra también a Susana y quedo abierta después para las preguntas y bueno, y vuelvo a reiterar, gracias por poder participar en este espacio. Muchísimas gracias, Adriana, por tus comentarios y tus aportes. Ya vamos a tener tiempo de comentarlos con mayor detalle. Yo quisiera entonces dar paso a Susana Tito, con quien de alguna manera hemos sido cómplices en algunos de estos temas de las personas adultas mayores. Ella de hecho colaboró y fue un puntal importante en la misión Mis Mejores Años, y con quien hemos compartido algunos y varios espacios de trabajo y conocimiento al respecto de personas adultas mayores. Voy a dar paso primero a Grace, algunos anuncios generales de la transmisión y que pueda hacer tu presentación, porque ahora Susana nos acompaña desde la academia. Así es que, Susana, en minutitos estamos contigo. Grace, por favor, te doy el paso para los anuncios respectivos y la presentación de Susana. Adelante, cambio. Muchísimas gracias, Francisco. Bienvenida, Susana. Comentar que tenemos varias intervenciones y participaciones y comentarios desde Santa Elena, desde Nobol, desde Quito, desde Arenillas, Rocafuerte, desde Manta, desde Bolívar, desde Gualaquiza, desde Urcuquí, desde Lomas de Sargentillo, desde Salitre, Rocafuerte. Un saludo cordial también para los compañeros de Macas, de Quinindé, de Guaranda, de Los Ríos, de Catamayo, de San Jacinto de Yahuachi, de Sosoranga, de La Tacunga, de Morona Santiago, de Balao, de Daule, Ambato, de Méndez, de Riobamba. Un agradecimiento a Luisa Almeida, que colgó una poesía de Efraín Cepeda a propósito de las personas adultas mayores y el día de hoy, que de alguna forma se recuerda y se conmemora, ¿no es cierto?, a nuestros adultos mayores. También estamos teniendo intervenciones desde Sucumbíos, desde Marcelino Maridueña, desde Chimbo, Macas, Guamote, Pedro Carbo, Centinela del Cóndor, Hualquillas, también desde Puerto Quito, Guamboya, Pedro Vicente Maldonado. Agradecerles muchísimo por sus intervenciones, también a los compañeros de la Defensoría Pública, del Ministerio de Salud Pública, del MIES, de la Secretaría de Derechos Humanos, que también se han hecho presentes, representantes también y delegados de los consejos cantonales de protección de derechos. Tenemos saludos también de varios compañeros de los municipios que llevan adelante programas de atención a personas adultas mayores. El Ministerio de Salud Pública también está siguiendo parte de la transmisión. Del Ministerio de Educación también nos han hecho varias intervenciones y también nos han hecho algunas preguntas que ya les vamos a transmitir. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros que nos están siguiendo, y también hay varias personas de los servicios de atención a personas adultas mayores de la provincia de Loja que también se están haciendo presentes, y de otras provincias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer muy breve la semblanza de Susana. Solamente decir algo muy personal. Susana considero es una de las personas que más conoce de los temas de adultos mayores en el Ecuador, y siempre ha sido un gusto poder compartir con ella. Uno siempre aprende y sale muy enriquecido con su conocimiento. Susana es médica geriatra, tratante del Hospital General San Francisco de Quito, es docente del posgrado de Geriatría y Gerontología de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, es presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología y es militante de los derechos humanos de las personas mayores. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, un saludo cordial a todos los que están presentes. Es importantísimo agradecer a quienes hacen posible esto. El 1 de octubre comenzamos la década del envejecimiento activo y esto es un acontecimiento vital y muy importante. Francisco, gracias por la invitación. Grace, un gusto compartir con ustedes. Zulma y Adriana, tenemos un enriquecimiento enorme de todo lo que estamos conociendo y todo lo que vivimos en esta época de COVID-2020. Quiero comenzar con una presentación para que ponga la diapositiva: políticas públicas de cuidado y protección para las personas adultas mayores en la pospandemia.
Concuerdo esto absolutamente con Adriana, no estamos en época de pospandemia, seguimos en pandemia, y si algo ha denudado este evento fuerte, humano, catastrófico, no pensado, yo personalmente pensaba que no íbamos a vivir una pandemia, así que eso era cuestión del siglo anterior, es evidenciar la vulnerabilidad que como sociedad tenemos, que como humanos tenemos, las desigualdades, las inequidades, y repensarnos y replantear qué hacer. Primero, seguimos en pandemia, no hay tal pospandemia. Segundo, repensar fuertemente y asumir el hecho que estamos envejeciendo como América Latina. Los números han sido muy contundentes, como nos ha dicho Zulma, y envejecemos de mala calidad. Este es un proceso que viene aumentando, que viene siendo progresivo en mayor o menor intensidad de acuerdo a los países, más sin embargo quedan las preguntas. ¿Cómo estamos envejeciendo? ¿Qué podemos hacer para envejecer mejor? ¿Qué es lo que ahora hacemos para asegurar o para buscar generar políticas públicas que mejoren todo lo que el adulto mayor necesita? Tomando en cuenta que el adulto mayor no es el otro, ¿no? No es el que va a cumplir o el que tiene 65 años y más, no. Siempre digo esto, hay que reconocernos como sujetos envejecientes. O sea, el problema es de ahora, el problema es de nosotros, de los que tienen 20 años de viejos, 30 años de viejos, 60 años de viejos. Es problema que nos atañe a todos. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Qué lecciones nos deja el COVID-19? Lecciones sumamente importantes, y si no aprendemos, nos deja al descubierto la vulnerabilidad de las personas mayores. Y se ha pagado con lo más caro que podemos pagar, que es vida. No hay nada más caro que vida. Y esto se ha producido por descuido, por retrasos en las atenciones, en las enfermedades crónicas, por negligencia en la atención, en el seguimiento de otros padecimientos, por pensar que el COVID en las personas mayores iba a ser fiebre, tos y decaimiento, y resulta que no. Que tuvimos un montón de personas que se cayeron y se fracturaron porque tuvieron COVID, y que como era fractura y no se podía atender porque todo se volvió COVID, se retrasaron las atenciones, y a las finales tenemos ahora, en estos momentos, en casa, con discapacidad, sin resolución de fracturas, y además con úlceras, y con un sufrimiento y un consumo importante en recursos económicos, emocionales de la familia y de su entorno. ¿Qué más nos ha puesto muy claro? La debilidad de los estados en todos sus sistemas de protección. Esto nos ha llevado a la tragedia. Tengamos un exceso de muertes, especialmente en personas mayores. Envejecer en sí mismo no es caro. Envejecer con discapacidad, con enfermedad y en procesos de mala calidad, eso es lo caro. Entonces, que por ahí quiero enfocar un poco esta charla. Hemos visto también, bueno, sí se aprendió mucho de lo que ocurrió en Europa y de lo que ha ocurrido también en Asia en cuanto al cuidado de los adultos mayores, y esto permitió también en América Latina paliar y modificar algunas atenciones de los adultos mayores con COVID, especialmente de los más vulnerables que tienen dependencia severa y estaban en los centros prolongados de cuidado de larga estancia, en los centros de cuidados prolongados. Parece ser, no tenemos todavía cifras claras, porque unas son las cifras que dice las oficiales, y otras son las cifras reales, porque sí hay un subregistro, supongo que en el país y en toda América Latina, de qué mismo pasó, de cuál es la verdadera cuota y el verdadero costo del COVID en este tiempo. La siguiente, por favor. En el Ecuador, y aquí vamos a ver algunas cosas que dificultaron la atención adecuada de adultos mayores. Estamos hablando que una de las principales cosas que ayudan a proteger es que haya cobertura universal en seguridad social. En este país, solo el 22% de adultos mayores tienen algún tipo de cobertura y de protección contributiva, y es o no contributiva. Los datos oficiales nos dicen una cifra mayor, pero cuando sumamos números y números, esto todavía es bajo. Y esta realidad no es solo del país, es de América Latina, y del modo en el que vamos, con economías tan golpeadas y todo, es probable que aumente la tasa de no cobertura de seguridad social. Hemos visto también que el sistema de cuidado y protección para las personas mayores, además de una legislación que la tenemos, la Convención
Interamericana de Derechos Humanos es una convención fuerte, las declaraciones, las cartas, etcétera. Hay un fuerte reconocimiento y una remirada a las personas adultas mayores y reconociendo además el impacto demográfico. Sin inversión se queda en eso, se queda en palabras. No es cuestión de decir bonitos discursos, no es cuestión de celebrar, de festejar el 1 de octubre o cualquier día. Tiene que invertirse ahí, ponerse atención y asignar los recursos financieros necesarios. Es importante también una mayor articulación entre los diferentes subsistemas para que en verdad se pueda dar una respuesta y tomar en cuenta que las nuevas necesidades de atención sociosanitaria van por el largo plazo. Vivimos cada vez más como adultos mayores que lo que vivimos como niños. Un niño hasta la adolescencia, 15 años, pero si a partir de los 65 años somos ya personas mayores y vamos a sobrevivir hasta los 95 años, son 30 años de ser personas mayores. Entonces, 30 años donde ya hay enfermedades acompañantes, otras capacidades del ejercicio de derechos, otras necesidades de educación, otra forma de ejercer trabajo, etcétera. Hay que repensar todo esto. Y es importante repensar que las intervenciones que tenemos ahora están poco adaptadas para personas mayores, especialmente para aquellas que tienen necesidades de cuidados más a largo plazo. La siguiente, por favor. Quiero centrarme en esta diapositiva para mirar las condiciones que generan bienestar en el envejecimiento. En esta diapositiva vamos a mirar 4 pilares y quiero responder ahora a las preguntas que podemos hacer. En este panel hay mucha gente que tiene en este momento algún poder de decisión y alguna capacidad de intervenir para mejorar el bienestar de las personas mayores. Seguridad de ingresos como un eje fundamental, estado de salud, qué hacer, cuáles son las competencias que se deben trabajar y cómo trabajar para tener entornos favorables y más seguros para las personas mayores. Lo primero, para ingresar a un sistema de cobertura, desde lo que son las pensiones contributivas, la persona necesita alguna suerte de afiliación. Sí es importante la vigilancia activa para que las personas en edad reproductiva y en edad de contribuir económicamente tengan esta cobertura de seguridad social. Habíamos tenido en ley algunas modificaciones donde se volvió obligatoria la seguridad social, pero con esto de la flexibilización laboral, por ejemplo, en la que se pueden tener otras formas de trabajo, vuelve a caer. Estamos envejeciendo sin una seguridad social, donde se ha producido una desinversión en los fondos públicos, de tal suerte que quienes tengan en este momento en el país, Ecuador, entre 20 y 45 años, si persisten las condiciones de desinversión, no van a tener un seguro social que cubra su jubilación. ¿Qué implica esto? Que como ciudadanía organizada tenemos que estar vigilantes, mirar y ver que no desaparezcan estos fondos, por una parte. Luego miramos la tasa de pobreza en la vejez. Entre el 2010 y el 2016, en este país disminuye la tasa de pobreza en la vejez, porque se hacen intervenciones activas a través de lo que son bonos o pensiones no contributivas. Dentro de los pobres, los más pobres son los adultos mayores. Y claro, un adulto mayor pobre o extremadamente pobre que ha llegado a sus 80 años, a sus 75 años, ¿cómo le pides que sea productivo, participativo, activo, cuando ya se tiene que mirar sus condiciones de vida y a veces esos mínimos de sobrevivencia no son adecuados? Identificar plenamente dónde son las zonas de peor envejecimiento, dónde están la mayor cantidad de personas pobres, adultos mayores pobres, para que haya una cobertura desde el Estado reconocido como un derecho a la vida y a la vida con dignidad, que implica también un poder adquisitivo. Y si esto no ha sido cubierto por la familia, por su entorno comunitario, etcétera, debe ser cubierto por el Estado. Repensarnos en lo que creemos que es envejecimiento, porque siempre estamos pensando en los viejecitos, en los pobrecitos, y no es así. Estamos proponiendo que nos repensemos y decir, personas mayores con todas sus actividades y potencialidades.
bienestar relativo en las personas mayores. Esto implica procesos de envejecimiento y procesos de investigación en envejecimiento y en bienestar que nos permita dar respuestas relevantes, adecuadas, económicas y efectivas para las intervenciones en adultos mayores. Si tenemos acá el dinero que tengamos en esta época, que también ha salido no solo en América Latina, sino en el mundo, yo creo que apoya mucho con el bienestar en el envejecimiento el hecho de que las decisiones que tomemos sean genuinas, sean honestas y que cuidemos el dinero de las personas mayores y en todo momento con el mayor celo posible. Cuando nos ponemos a cuantificar lo que se pierde por corrupción, realmente uno se queda sin palabras y decir, con esto se podía atender un montón de personas mayores. El 3% de inversiones de condiciones para adultos mayores en salud, que sigue centrado en un modelo de atención a agudos, de pensar que las enfermedades se curan y se van, en el que se vuelve un proceso ineficiente de administración de recursos del Estado, nos debe hacer repensar. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? En el entorno local donde esté, en Novol, en El Triunfo, en las parroquias donde esté. Los jóvenes tienen seguridad social actual, los jóvenes deben afiliarse, deben vincularse, deben aportar, buscar que esto se dé. Y las personas mayores realmente en extrema pobreza son las que tienen esta cobertura y trabajar para que esto se dé, para que los programas de cobertura se estén implementando. Investigar, preguntar, gestionar, asesorarse para no solamente hacer intervenciones de buena fe. Muchas veces creemos que el adulto mayor es cuestión de ser buenos y no es así. Es cuestión de saber intervenir y de hacerlo técnicamente. El estado de salud. ¿Qué vamos a hacer para llegar a ser ancianos en mejores condiciones de salud? El envejecimiento en sí mismo no es caro. Lo que cuesta es que lleguemos a ser mayores con una carga de enfermedades y sobre todo con discapacidad. Es absolutamente cara la discapacidad severa. Solamente en pañales se puede asumir un costo de $300 mensuales. Y si miramos lucro cesante, los cuidadores, la necesidad de cuidados prolongados, los medicamentos, etcétera, puede llegar a $3,000. Entonces, ¿qué es la intervención actual que se tiene que hacer para mejorar el estado de salud de las personas que ya son adultas mayores y de las personas que estamos en proceso de envejecimiento, tengan 5 años, 10 años, 15 años, etcétera? Una cuestión fundamental es promover la actividad física, el ejercicio, el evitar el sedentarismo. Somos máquinas de fuerza y en esto de la evolución nos hemos quedado sentados, cogemos el ascensor y el carro y esto sí nos está enfermando. Una nutrición adecuada en la que bajamos las grasas, bajamos los carbohidratos y comenzamos a comer más sano, con un poco más de frutas y verduras. Con estas dos intervenciones se espera que la incidencia y la frecuencia de enfermedades crónicas asociadas con discapacidad a la cabeza, enfermedad cerebrovascular, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, hipertensión y diabetes, baje o se presente bastante. Si tenemos personas jóvenes ahora que han dejado de fumar, que dejan el licor o que no tienen consumo problemático de drogas, vamos a tener también personas adultas mayores más sanas. Y esto hay que comenzar ahora, en el niño pequeño, en el nieto, en las escuelas, promover este envejecimiento activo y saludable, saber y estar conscientes que nosotros somos en cierto modo y hasta cierta parte muy responsables del adulto mayor que queremos ser. La única manera de no ser ancianos o adultos mayores es morirse, no hay otra. Pero lo que sí podemos intervenir es que tengamos no solamente mayor esperanza de vida, sino mayor esperanza de vida saludable. Pasa esto también por una tercera intervención, que es el entorno familiar, el bienestar psicológico. Cierto es que tenemos tensiones aumentadas, problemas, etcétera, más también mirar las formas de canalizar. Más ahora que además de la enfermedad y de la muerte por COVID, tenemos una tasa y un estrés económico fortísimo. En el país aumentó la tasa de desempleo y cada vez vemos más enfermedades descompensadas en todas las edades, estrés agudo en las familias, más uso y más violencia intrafamiliar, etcétera.
cómo yo, desde la institución que estoy, desde la junta parroquial, desde el consejo, desde el municipio, etcétera, promuevo un estado de salud biológica, física, emocional adecuada y una activación social. No somos seres aislados, somos seres sociales. En cuanto a las competencias, oportunidades de desarrollo y de empleabilidad y el nivel de educación de los adultos mayores, cuando revisábamos la tasa de analfabetismo en el Ecuador, son tasas que dan vergüenza, realmente. O sea, tener tan porcentaje de adultos mayores todavía analfabetos es grave, pero más también es grave que las generaciones no accedan a los niveles de conocimiento adecuados. Cuando estamos propendiendo a un mejor envejecimiento, cuando ese niño tiene escuela, cuando ese adulto, ese adolescente termina el bachillerato, cuando puede tener, en el mejor de los casos, educación superior, o hacemos en realidad fuentes que permitan generar empleabilidad y que permitan generar mejores oportunidades de trabajo. Si estamos con préstamos aparentemente para el desarrollo, pero que tienen tasas de interés o tasas de interés tan liberales, ¿cómo lo hacemos? Y realmente emprender con muy poco dinero y sin conocer, pensando solamente que el conocer o saber sumar o restar va a mejorar esto, no es posible. El adulto mayor actual que no tiene educación debe tener o insertarse en niveles de educación para que termine su escuela, para que se pueda hacer algo. Hemos visto y me he quedado realmente muy esperanzada de esto al ver adultos mayores que decían, ya puedo hacer fracciones, por ejemplo, y que decían, esto mejora el cómo yo compro y vendo, ya entiendo mejor, y estas son cosas que sí hay que hacerlas. Para los adultos que estamos en transición de envejecimiento, asegurar el acceso a 2 derechos básicos que yo siempre los defenderé como derechos y que donde el Estado tiene que ser garante: salud de alta calidad específica para adultos mayores y educación también de alta calidad y al alcance de todos. Y eso se logra solamente desde el Estado. El momento que privatizamos sistemas de salud y sistemas de educación, estamos, yo diría, quitando 2 pilares fundamentales del desarrollo y sostenibilidad financiera y económica del país, y también eliminando o bajando las posibilidades de tener envejecimientos de mejor calidad. Una calidad de envejecimiento tiene que ver con las circunstancias sociales y económicas y con las oportunidades. Sabemos bien, y yo pienso que en este foro los participantes tenemos muy claro que la pobreza no es una cuestión de elección, sino que también es la consecuencia de entornos de inequidad y desigualdad, y que frente a eso el Estado debe obligatoriamente cumplir un rol de tratar de equiparar, y esto es rediseñar y redirigir las inversiones financieras. Finalmente, entornos favorables, seguridades físicas, libertades cívicas, acceso al transporte público. Si seguimos teniendo transporte público que no es amigable, si seguimos teniendo gradas, huecos, subidas y bajadas, si seguimos teniendo personas que no estamos o que no están respetando a adultos mayores, si tenemos todavía esta idea de que viejo es lo que nos sirve, lo feo, lo arrugado, ¿cómo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a transformarnos? Entonces nos toca, para poder hacer un redireccionamiento de dineros, trabajar profundamente en el concepto que tenemos de la propia vejez, del envejecimiento poblacional. Reconocerme como sujeto en proceso de envejecimiento, reconocerme como sujeto activo, social e individualmente para lograr mejores condiciones, identificar y reconocer que aquí y ahora podemos hacer que los entornos sean más favorables para un envejecimiento más igualitario con todas las personas. Este es más bien un llamado a decir, ya sabemos los números, estamos envejeciendo y esto nos preocupa. Tenemos una legislación que en el Ecuador está escrita, tenemos una LOPAM, una ley orgánica de personas adultas mayores, y que no se ejerce. ¿Cómo? En el micro, como en el territorio, en la junta parroquial, en el municipio, ¿cómo hacemos para asegurar o vincular a seguridad social, seguridad universal para todos, estados de salud adecuados,
tanto a las personas que ya son personas mayores cuanto a los procesos, a las personas que estamos envejeciendo, mejorar las competencias laborales y educativas y que tengamos entornos favorables, mejores como ciudades, transporte, legislación, etcétera, para las personas mayores. Es el aquí y ahora en el que debemos intervenir, cada quien en nuestros entornos, cada quien en nuestras circunstancias, pero esta es una actividad y una obligación para todos. Muchísimas gracias, Susana, por tu exposición. Yo quisiera hacer apenas un pequeño resumen de algunas de las exposiciones que nos han podido hacer ahora. Zulma arranca planteándonos el hecho del cambio demográfico que estamos ya viviendo y nos dice ya a mediados de este siglo ya vamos a revertir la situación, ya está decreciendo la fuerza del crecimiento poblacional, y esto hacia mediados de siglo, es decir, en pocos años más, esta situación se va a revertir y vamos a cambiar del que ahora llamamos del bono demográfico a favor de las juventudes. Zulma también nos señala y nos dice que alrededor de los temas del envejecimiento tenemos algunos índices de discapacidad, de enfermedades crónicas, la presencia de estos factores de riesgo. Señala que en el tema COVID, en el tema de la pandemia, si bien los datos por el momento no parecerían no cambiar drásticamente la tendencia demográfica, sin embargo se señala un impacto importante de la COVID-19 en la población adulta mayor y por lo tanto se requiere de política pública, nos menciona Zulma. De hecho, de alguna manera ya tenemos identificadas algunas de estas enfermedades que son más prevalentes en la adultez mayor y por lo tanto esto requiere de una atención particular. Uno de los factores que finalmente las tres expositoras, Zulma lo hacía en su momento, señala el tema de la desigualdad. Vivimos sin duda alguna en la región más desigual y más violenta del planeta y esto sin duda, lo señala Zulma, se expresa en los temas de protección social en donde tenemos que ampliar el acceso, tanto en los temas de atenciones, pensiones, servicios sociales y en generar mayor autonomía para la población adulta mayor. Al respecto, y en el tema de las pensiones, ella señalaba y decía el 48% de la población económicamente activa o de la población mayor de 15 años tiene alguna vinculación con un sistema de pensiones. Esto nos hace pensar en precisamente ese 52% que no tiene un sistema de pensiones. Señala que además en la propia pandemia lo que se ha visibilizado era algo que ya estaba presente, que era la debilidad de los sistemas de salud. De hecho, la pandemia puso a prueba muchos de nuestros sistemas educativos, laborales, nuestros temas propios emocionales y sin duda alguna ha visibilizado el tema del sistema de salud. También nos dice Zulma, hay un nuevo perfil epidemiológico del envejecimiento poblacional que hay que tomarlo en cuenta señala y dice, no solo relacionado con el sistema de salud, diría yo, sino con el sistema de protección social como tal, tenemos unas nuevas demandas incrementadas de cuidado, que muchos de estas se han centrado en la familia. E incluso ella nos advierte y nos dice, hay una, entre comillas, crisis de cuidados. Y sin duda siempre se basó también en estos problemas estructurales que tiene la población y nuestra región. Adriana, por su lado, nos señala y nos dice, vamos ya una década de visibilización de la población adulta mayor en este día que celebramos, que conmemoramos el Día Internacional del Adulto Mayor, y nos dice, hay esta pandemia, nos cuestiona un poco y nos dice cuándo es la pospandemia, ella lo mira muy a largo plazo,
Permítannos a nosotros, además, ahí hacer una alusión. De alguna manera también creemos que la pandemia y la pospandemia van de alguna manera juntas. Lo que estamos en este momento haciendo y lo que vamos a hacer en estos tiempos, de alguna manera va a reflejar lo que vamos a seguir haciendo y vamos a darle continuidad en los siguientes años y cuando tengamos una vacuna y podamos entrar formalmente a una etapa de pospandemia. Sin embargo, junto con la pandemia está la pospandemia. Esto será parte del debate. Pero nos dice, con la pandemia viene una nueva organización de salud, nos decía Adriana. Los temas de cuidados, las relaciones laborales están atravesando nuevas lógicas. Nos dice además que hay nos hace una alusión con otras pandemias en el tiempo y nos dice muchas de este tratamiento biológico de las pandemias tienen que ver con las condiciones sociales y siempre se ha marcado un antes y un después. Y en estas condiciones sociales, económicas, culturales, institucionales de nuestros países, el rol de los estados, señala Adriana, es importante y fundamental. También nos dice, frente al tema de las pandemias, hemos tenido y existen ahora más formas globales de respuesta y algunas de esas incluso ligadas a las medidas de vigilancia. Por otro lado, nos dice la prolongación de la vida, y hace una alusión, en Europa alrededor de 10 años más de esperanza de vida frente a poblaciones de América Latina o muchísimo más frente a poblaciones africanas. Nos dice la prolongación de la vida no solo es un hecho biológico, es un hecho político, es un hecho institucional, en donde cita tres elementos fundamentales. El primero tiene que ver con la seguridad social, el segundo con la salud y el tercero con el cuidado y la protección. Pues lo que nos propone, lo que nos dice es cómo se da un estado de bienestar social de la vejez y la prolongación de la vida tiene que ver con que lleguemos a esta prolongación en condiciones de dignidad. Finalmente, se cuestiona cómo estamos administrando la desigualdad, sobre todo porque señala en las poblaciones adultas mayores tenemos mayor desigualdad y así como aumenta la esperanza de vida, también hay este factor que hay que tomar en cuenta de las desigualdades. Finalmente, nos habla de las economías morales, de las economías afectivas y del reconocimiento de cómo estamos reconociendo al envejecimiento y señala un estereotipo alrededor. Finalmente, Susana nos hace y arranca con la pregunta del cómo estamos envejeciendo. También cuestiona este hecho de la pospandemia, pero nos dice cómo podemos llegar a un envejecimiento en bienestar. Señala que no llegar en buenas condiciones, en las mejores condiciones al envejecimiento, incluso tiene un impacto económico mucho más alto de las generaciones y de las personas que llegan en mejores o en peores condiciones a este envejecimiento. Si bien hay una mayor esperanza de vida, lo que ella señala es, en esta pregunta del cómo estamos envejeciendo, la necesidad, señala ella, de una mayor esperanza de vida saludable. Y de alguna manera nos pone en el debate sobre la intergeneracionalidad. Es decir, pensar en la adultez mayor en este momento significa pensar cómo estamos llevando en este momento, en nuestro ciclo de vida, nuestra vida saludable para poder llegar a una vejez con bienestar. Señala igual la afectación y los temas de bienestar emocional, psicológico, los temas y los factores de violencia alrededor de nuestras sociedades y de las poblaciones adultas mayores. Señala la importancia del promover la activación social en las poblaciones adultas mayores. Somos seres sociales y requerimos también de dinamizar, en este caso, nuestra vejez. Finalmente, ella señala, entre algunos y otros tantos situaciones que habla de
cómo desarrollar competencias laborales, cómo desarrollar transporte público adaptable, cómo tener ciudades adaptadas, adaptables, aceptables en términos de nuestras poblaciones adultas mayores. También señala el tema del estereotipo y dice, debemos generar entornos de igualdad y de equidad en donde las diferentes instituciones tenemos que formar parte de esta construcción de igualdad y equidad, en donde señala el tema de la salud y de la educación como derechos fundamentales y de papel y garantía del Estado fundamentalmente, pero no solamente las del Estado, pero como un garante importante de la gratuidad de los servicios de salud y educación para esta población. Traté de hacer un pequeño resumen de estas exposiciones, siempre agradecidos con sus aportes. Quisiéramos también escuchar, voy a dar paso a Grace para escuchar a las personas que nos acompañan en redes sociales para escuchar sus preguntas y comentarios. Grace, por favor, adelante. ¿Qué nos dice el público que nos está visitando el día de hoy? Muchísimas gracias. Sí, tenemos varias intervenciones en distintos niveles. Voy a tratar de comentar algunas. Primero, que consideran que hay que seguir trabajando y profundizando en los temas de personas adultas mayores, que es algo que no se trata con frecuencia y que no está en la discusión de la política pública. Por tanto, hay un desconocimiento por un lado, pero también poca conciencia sobre efectivamente qué significa el cuidado a las personas adultas mayores. Para también profundizar y recoger sus propuestas, les invitamos en este momento a las personas que están en el chat del Facebook Live a que por favor en el tablón de anuncios nos ayuden contestando la primera encuesta, la primera pregunta de encuesta que se hace respecto de cuál es la principal brecha o desigualdad que enfrentan las personas adultas mayores actualmente. Entonces les invitamos a que por favor lo contesten. En ese sentido, también varias de las reflexiones van orientadas hacia la necesidad de garantizar servicios, de cómo lograr la priorización de estos servicios y también cómo se puede fortalecer el cuidado y la protección desde las familias, pero también desde el Estado. Voy en este momento también a agradecerles a los miembros de las juntas, los secretarios técnicos, delegados de gobiernos autónomos descentralizados, representantes de las organizaciones de sociedad civil, a los delegados de los consejos consultivos nacionales y cantonales de personas adultas mayores, que han estado muy activos también en el chat, y a los delegados de varias instituciones nacionales que también nos han estado acompañando en este proceso. Muchas de estas instituciones tienen una corresponsabilidad del Estado en la garantía y protección de derechos de las personas adultas mayores. Para dar paso a las preguntas, iniciaríamos con, en este caso, Zulma, por favor. Hay una pregunta que ha sido muy reiterativa. Nos la envía Nora González Chacón. Ella dice que las políticas de cuidado de adultos mayores es una tarea de mujeres. ¿Considera usted que los estados deben promover políticas de empleo, salud, subsidios especiales para las mujeres cuidadoras? Y ello porque hay una implicación con las políticas de rebaja de salarios que se están implementando en el contexto del COVID y que además debería pensarse en otras variables que protegen las condiciones de vulnerabilidad de este sector. Adelante, Zulma. Muchas gracias a Nora por su pregunta, y la verdad que me ayuda también a precisar un poco más el mensaje que ya había incluido en parte de mi presentación. Justamente cuando yo me refería a que hay una crisis de cuidados, digamos, en términos en general y en particular debido también a la pandemia, es que de acuerdo a los análisis que ya veníamos realizando desde la CEPAL a nivel regional y aún más, digamos, en términos de la actual coyuntura, es que
definitivamente, ¿qué es lo que se ha visualizado? Que hay una excesiva carga de cuidados de las mujeres, que persisten justamente también las desigualdades de género, ¿verdad? Que se van acrecentando en los hogares, en particular en aquellos con menores ingresos, y por otro lado, que urge claramente las políticas con un enfoque de género. Y en ese sentido es que cuando decimos que principalmente se acentúan estas desigualdades de género en los hogares de menores ingresos, es que en lo que la demanda de cuidados es mayor justamente es en estos hogares, y que también es, digamos, en términos de la relevancia que adopta en cuanto al ámbito doméstico, es que necesitamos avanzar hacia una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Y para eso, claramente, la formulación de políticas culturales, de uso del tiempo y económicas que apoyen este cambio de comportamiento y sobre todo una redefinición de los roles es fundamental. Entonces, en definitiva, no es ni debe ser una responsabilidad única y que recaiga solo sobre las mujeres el tema del cuidado. De ahí, cuando mencionábamos de la urgencia de una reorganización social de los cuidados para poder alcanzar esta plena corresponsabilidad, tanto al interior de los hogares como también entre el Estado y el mercado. Gracias. Muchísimas gracias, Zulma. Susana, tenemos algunas preguntas relacionadas con el tema de políticas públicas, vinculadas sobre todo al deterioro emocional y físico que están teniendo las personas adultas mayores por los propios efectos de la pandemia. Eso por un lado, y por otro lado también cuáles pueden ser acciones para trabajar en los temas de salud mental para personas adultas mayores. Realmente vamos a asistir a una época en que la discapacidad secundaria a eventos por COVID va a ser importante en todas las edades. Hay insuficiencias respiratorias, físicas, mentales, neurológicas, cardíacas, renales. Algo que sí nos ha dejado el COVID es un impresionante abanico de conocimientos y también saber las consecuencias que pueden haber. Con respecto a esta pregunta, quiero separar dos aspectos. Por una parte, vamos a tener mayor cantidad de gente en intervenciones para recuperación funcional. Al momento, en el MIES, en el Ecuador, se trabaja conjuntamente con los gobiernos autónomos locales para impulsar a través de intervenciones específicas todo lo que es recuperación funcional. Entonces, eso es algo que tiene que fortalecerse. Parte de la recuperación funcional también es el acceso a alimentos, el acceso a cuidados y a servicios de salud que estén enfocados en el manejo de estas discapacidades crónicas. Lo que no se puede hacer a veces a nivel alto, hay que hacerlo en territorio. Estas interacciones entre el Ministerio del Bienestar, entre las autoridades cantonales, etcétera, hay que ponerlo al servicio de las gentes que ya necesitan, aperturar los servicios, darles facilidad para que la recuperación funcional, la recuperación nutricional, la recuperación mental sea más eficiente. Lo uno. Lo otro, el impacto en la salud emocional. Si algo nos hizo vivir es el aislamiento y el mirar. Y ahora, ¿qué pasa con las personas mayores que por el miedo al contagio se quedaron solos? Ha habido una gran cantidad de crisis ansiosas, depresivas, y frente a este aislamiento y soledad, lo que debemos hacer es estar ahí. No le veo yo otra cuestión. O sea, si alguien se queja de soledad, buscar mecanismos para acompañar, que puede ser a través de voluntariado, a través de llamadas telefónicas, de teleasistencia, o de mirar monitores o personas que estén pendientes del resto de adultos mayores para saber cómo están y en qué situaciones se encuentran. Eso les podría decir. Muchísimas gracias, Susana, Zulma, Adriana, por sus exposiciones. Yo quisiera ahora aprovechar este tiempo ya de cierre. Los tiempos son extremadamente cortos para este tipo de debates, pero siempre ofrecemos el seguir promoviendo estos espacios. Yo quisiera
poder dar paso a unas últimas conclusiones, apenas un par de minutos, un minuto, que Susana primero y después Zulma puedan hacernos sus conclusiones finales. Adriana está con algún problema ahorita en su señal y un poco tiene que salir y abandonar porque tenía otro compromiso junto con este. Así es que, Susana, por favor, te escuchamos unas conclusiones finales, generales, alguna reflexión, recomendación final que quisieras compartirnos. Tomando en cuenta el público asistente, que son personas que están en territorio y que son corresponsables de la atención integral de las personas mayores, yo diría localmente organizarse, unir fuerza a todos los entes gubernamentales y no gubernamentales para dar respuestas con personas adultas mayores, no poner lo que yo pienso. Las personas mayores saben lo que necesitan, hay que preguntarles, trabajar con ellas y escucharles. Eso es muy importante, por una parte. Por otra parte, en nuestras planificaciones económicas tiene que haber una asignación, un dinero para estas intervenciones con adultos mayores. O sea, ya dejémonos solamente de lo lírico y pongamos dinero para realmente ejecutar una coordinación muy estrecha entre lo que es la protección social con salud también, que es importante para que se puedan mejorar los programas y la atención directa. Yo pienso, y soy muy enfática en esto, que además, o más importante que todas las leyes, los diseños que se puedan hacer a nivel de gobierno central, son las acciones, son los efectos locales los que nos van a permitir realmente cambiar la vida, modificar, mejorar la vida de los adultos mayores que ya están, y también mejorar la vida y la calidad de envejecimiento de los que vamos a ser adultos mayores. O sea, es ahí, es aquí y ahora, y el territorio donde se debe actuar, juntando los dineros, juntando los esfuerzos y poniendo efectivamente en nuestros planes qué vamos a hacer y cuánto cuesta eso. Hay que invertir, no desinvertir en adultos mayores. Muchísimas gracias. Zulma, por favor, tus recomendaciones, comentarios finales. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también a todos quienes nos han estado siguiendo. Bueno, la verdad que este es un tema que nos apasiona, nosotros que estamos trabajando para y con las personas mayores. Y yo recojo parte de los mensajes que nos dejaban tanto Adriana como Susana en términos de esta necesidad de reconocimiento de las personas mayores como sujetos activos de derechos. Recuerdo una expresión que en algún momento me tocó abordar en uno de los estudios sobre las percepciones, justamente los estereotipos y las expresiones que daban las mismas personas mayores, y una que a mí me impactó y que decía: yo no sé cuándo me volví invisible. La verdad que encierra un mensaje muy fuerte y que justamente es el que tanto Susana nos está llamando, ¿verdad? A que podamos considerarlas, hacerles partícipe en las definiciones de las políticas que justamente las afectan. Y en este sentido, también en términos de los desafíos que nos implica el envejecimiento poblacional, como yo estaba adelantando un poco, claramente el tema, el requerimiento de una protección social, digamos, universal, es fundamental. Y ello no va a ser posible si no hay, como siempre está mencionando nuestra secretaria ejecutiva, un pacto social, fiscal, ¿verdad? En donde justamente nos pongamos en la mesa esta realidad, que la hagamos visible y que justamente logremos este fortalecimiento del Estado que pueda ejercer y regular efectivamente el tema de la inversión en las políticas públicas a favor de las personas mayores. Y espacios como este que justamente está impulsando el Consejo, creo que es sumamente valioso. Yo les felicito, les animo, Francisco, a que continúen en esta senda. En la medida en que visibilicemos en la agenda pública esta realidad, es cuando también se van a traducir en acciones y en inversiones concretas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Zulma, muchísimas gracias Susana por las intervenciones. Creo que ha sido muy enriquecedor. Tenemos muchos comentarios interesantes en el chat que los vamos a ir recogiendo. También decirles que las preguntas que no fueron respondidas del día de hoy van a ser abordadas en siguientes conferencias, también un poco siguiendo la recomendación de Zulma, y que por supuesto el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional va a organizarlas en función de poder dar respuestas. Tenemos algunas preguntas respecto de las juntas cantonales de protección de derechos sobre la implementación de la ley y las medidas de protección para las personas adultas mayores y los temas de cuidado, ¿no? ¿Qué pasa cuando es la familia la que no está cuidando adecuadamente a la persona adulta mayor? Vamos a tratar de ir generando espacios como este para que se puedan dar respuestas. También hay varias preguntas sobre las políticas públicas locales que se tienen que ir implementando. Ahí muchísimas gracias también a Susana. Su intervención fue muy esclarecedora en el sentido de que es necesario en el espacio local seguir articulando los esfuerzos para poder garantizar, ¿no es cierto?, mejores condiciones para las personas adultas mayores. Les invitamos, por favor, también a las personas que nos ayuden contestando la segunda pregunta que se acaba de poner en el tablón del Facebook, que hace relación sobre los aportes de las personas adultas mayores a la cotidianidad, a nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, también les invitamos, eso nos ayuda muchísimo para poder ir generando e ir articulando nuevos procesos y fortaleciendo las acciones que tienen que hacerse en función de apoyar a las personas y garantizar los derechos de las personas adultas mayores. Solamente cerrar con un comentario que nos hicieron respecto de Luis Osvaldo Morocho. Nos dice que es importante que el envejecimiento sea visto como un proceso generacional que empieza desde el nacimiento y que la expectativa de vida está relacionada con cómo este proceso se va afectando durante el ciclo de vida. Con problemáticas como la pobreza, la desnutrición, la inadecuada alimentación, el alcoholismo, por lo que se necesita trabajar en políticas relacionadas y orientadas a alcanzar una vejez saludable durante todo el ciclo de vida. Y además hay que ponerle un énfasis a aquellas políticas para prevenir las enfermedades degenerativas y políticas que permitan que éstas sean menos limitantes. Eso es como algunos de los comentarios que se han hecho similares en el Facebook. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada en su totalidad y quedará disponible en el portal del Facebook del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Asimismo, pueden encontrar en nuestra página web www.igualdad.gov.es información y materiales sobre los temas abordados. Eso sobre todo para las personas que nos han pedido que quieren tener acceso a las presentaciones que se hicieron. Con eso, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Solo unas últimas menciones que nos han reclamado. Por favor, un agradecimiento a Catamayo, Olmedo, a Calvas, de la provincia de Manabí, varias instituciones que se han conectado, desde Nabón, Machala, Palora, Cañar, desde Espíndola, Playas, desde Guayaquil, Montecristi, Zapotillo y desde el Cantón Celica también nos envían varias felicitaciones y agradecimientos a las ponentes por sus intervenciones. Muchísimas gracias. Doy paso a Francisco. Muchísimas gracias, Grace. Muchísimas gracias, Zulma, Adriana y Susana. He estado yo gratamente acompañado por todas ustedes, mujeres, pero que de alguna manera pone también en esta situación de una de las preguntas que hacían de estos roles de género, muchas de las veces los temas de adultos mayores, los temas de cuidado, en gran parte está en la responsabilidad de las mujeres. Y esto es sin duda alguna uno de los temas que tenemos que enfrentar, afrontar, de manera en que las instituciones en su conjunto, la sociedad en su conjunto, comience a mirar a las personas adultas mayores y comencemos a mirarnos en esa pregunta que nos hacía Susana, diciéndonos cómo estamos envejeciendo. Quizás esto nos da pie más aún a un consejo como el nuestro en pensar cómo
El sostenimiento del sistema de protección social, del sistema de salud, en gran parte está dado por nuestras generaciones actuales, nuestras generaciones jóvenes, que ayudan a sostener ese sistema. Esta suerte de mirada, de política intergeneracional, esta suerte de solidaridad intergeneracional que debe existir. Por lo tanto, y como yo al iniciar decía en su momento con Zulma y con CELADE y CEPAL, estamos comprometidos sin duda alguna y respondiendo a su llamado que nos hacía, comprometidos por la construcción de políticas para el envejecimiento, para nuestros adultos mayores de hoy y para nuestro futuro próximo. Así es que estamos en ese compromiso. Estamos comprometidos con los adultos mayores, agradecer mucho siempre la presencia, los comentarios, las críticas que recibimos de nuestro Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores, siempre tener un espacio y la disponibilidad de escucharnos. Y como lo decía Grace hace un momento, con los comentarios que hemos recibido el día de hoy, vamos a poder planificar los siguientes eventos y encuentros de debate en relación a las personas adultas mayores. Así es que agradecer también al Fondo de Población de las Naciones Unidas por su apoyo con la interpretación en el lenguaje de señas que nos permite ser mucho más inclusivos en esta iniciativa de videoconferencias. Muchísimas gracias a nuestras expositoras, muchísimas gracias a todo el equipo que detrás de cámaras, detrás de la transmisión del equipo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional está comprometido con estos temas y que gracias a ellos podemos tener estas transmisiones y con esta alta calidad. La alta calidad sin duda también lo dan nuestras expositoras, Adriana, Zulma y Susana. Muchísimas gracias por sus aportes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en que reproduzcan y retransmitan este video. Por el momento, muy buenas tardes ya. Gracias. Buen día. Una buena conmemoración para nuestros adultos mayores. Gracias. Está abierto el micrófono. Gracias. CNII Construyendo Igualdad. CNII Construyendo Igualdad. CNII Construyendo Igualdad. CNII Construyendo Igualdad.